Dios Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por la forma como nos estás hablando, la forma en que tienes cuidado y misericordia de nosotros al permitir que en este tiempo escuchemos tu palabra y que cada uno sea ministrado, enseñado por tu Espíritu. Por favor, Señor, ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, háblanos, por favor. Convéncenos por tu Espíritu Santo. Señor, que en este momento el Espíritu pueda en verdad quebrantar, quitar lo que no sea de ti, lo que está estorbando, Señor, porque realmente a todos nos has hablado hasta este momento y necesitamos ahora obedecerte. Necesitamos llegar a ti, a tus pies, en la actitud de arrepentimiento, confesando nuestros pecados, confesando nuestras formas de desobedecerte, confesando todo lo malo que hemos hecho delante de ti. Te pedimos que nos hable, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. No sé si allá los chicos les dijeron, porque a manera de introducción quisiera que cantáramos en Himnos y Cánticos el 155. A tu lado anda el Señor. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Bien. Dice, oh Señor, tu fuerza es tal que me guardarás del mal. Solo andando junto a ti, tu poder yo siento en mí. Y el coro entonces nos va a recordar, a tu lado anda el Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. En la prueba o el dolor, cuídame, oh fiel pastor. Esta es mi satisfacción, disfrutar de tu comunión. Pero quisiera hacer mucho énfasis en la estrofa 1. Oh Señor, tu fuerza es tal. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde o en qué está tu fuerza? Porque si van conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, entonces nos vamos a dar cuenta dónde radicaba la fuerza para esta iglesia, dónde estaba el éxito de esta iglesia, porque es una de las pocas que el Señor no tiene que reprocharle, no tiene que llamarle la atención por X o Y como hemos visto en las anteriores, sino que aquí vamos a ver una iglesia que tiene algo diferente. Entonces, la idea esta tarde es que el Señor a través del Espíritu nos muestre cuál fue el secreto para esta iglesia sobrepasar sus circunstancias de la época y qué es lo que usted y yo necesitamos hoy para estar listos para cuando el Señor venga o nos llame antes. Estamos, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dile al que está a tu lado: necesitas las fuerzas del Señor para continuar el camino. Necesitas la fuerza del Señor para continuar el camino. No tus fuerzas, no tus estrategias, no lo que eres según este mundo, sino que, hermano, usted y yo necesitamos la fuerza del Señor. Oh Señor, tu fuerza es tal que me guardarás del mal. Como ya hemos hablado los hermanos antecesores de mí, que las cartas tienen un mismo formato. Entonces está la iglesia, el Señor, el mensaje y qué es lo que espera de nosotros. Estamos, entonces sigamos ese mismo formato que ya está en las escrituras, según ya hemos visto. Y el título entonces es un llamado a la fidelidad de Dios. Un llamado a ser fieles al Señor. A ser fieles. Un llamado a ser fieles al Señor. Entonces, miremos entonces Filadelfia, entonces, ¿qué significa? Filadelfia significa amor fraterno. Amor fraterno, Filadelfia. Amor fraterno. Entonces, por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 13, 35 dice: en esto conocerá el mundo que ustedes son mi iglesia. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. No es porque tengamos los mejores predicadores, los mejores pastores, que los hay muy buenos entre nosotros, los mejores templos, ¿sí? Las mejores fincas como esta. Por esto el mundo no nos va a conocer a nosotros, sino la forma como nos tratamos, la forma como tenemos misericordia el uno para con el otro, la forma como nos perdonamos. Porque, hermanos, para poder que haya amor, ¿cómo sabe usted que lo amo o me ama? Cuando perdonas mis faltas contra ti, cuando perdono tus faltas contra ti, y empezando por nuestros hogares, ¿sí? Como el hermano nos hablaba, el hermano David, casi a sus 57 y todavía tiene malentendidos con su, ¿sí? En toda relación de parejas, en todo lugar donde haya seres humanos hay malentendidos. Por eso la iglesia, hermano, no espere que usted y yo, donde nos congregamos, nuestra congregación sea perfecta. Hermano, es imperfecta. ¿Por qué? Porque está usted y estoy yo. Pero el Señor dijo: por esta cosa tan pequeña, según desde nuestro punto de vista, el mundo va a conocer que ustedes son mi pueblo, porque se aman, porque se perdonan unos a otros. Qué bueno que en verdad entonces la iglesia en Filadelfia significa amor fraterno. Y esta iglesia es una iglesia que allí, eso hacía parte en Asia. Los hermanos ya nos han comentado en qué lugar está. Y cuando Pablo escribe, ayer nos lo comentaba Alejandro en Hechos 19:10, entonces que Pablo llevó el evangelio a toda Asia. ¿Sí? Pablo se atribuye: hemos llevado el evangelio, hemos predicado la palabra a todas las iglesias que hay en Asia. Entonces se cree que Pablo, de pronto, su influencia por el tiempo que tuvo en Éfeso, influenció, llevó, fue o envió personas para que allí llegase el evangelio a cada una de estas localidades. Y Filadelfia
parece que no fue la excepción. Y tenemos entonces allí este hermoso lugar donde había una asamblea. No se conoce quién realmente fue el que llevó el mensaje. Lo cierto es que allí había una iglesia, había un testimonio para el Señor. Y en medio allí de ese testimonio, Filadelfia, entonces allí habían templos dedicados a sus dioses, a sus ídolos. Y uno de esos era el dios Baco. Y entonces ese dios Baco se le conocía también como el dios del vino. Y al haber toda esa cosa allí, entonces usted ha escuchado la palabra bacanales. Entonces todo eso se hacía allí en esa población, un templo exclusivo para este ídolo. Y en medio de toda esa corrupción, porque un templo donde había todo ese tipo de desastres sexuales e idolatría, una iglesia. Entonces miremos ese contexto de la iglesia allí. ¿Será que ese es nuestro contexto hoy como iglesia local, con cada uno en su localidad? Nada hoy de vacos, nada de orgías, nada de todo este desorden que tenemos, hermanos. Y me encanta que en medio de toda esa situación estaba una iglesia a la cual el Señor no le reprocha nada, porque es una congregación, es un grupo de hermanos que dependían del Señor. Esperamos que nosotros también podamos en nuestro caminar seguir dependiendo del Señor, que en medio de nuestras caídas y paradas, continuadas y quietudes, el Señor tenga poco que recriminarnos a nosotros. Bien, ahí brevemente esto sobre Filadelfia, porque quisiera ser más extenso con relación. Hablemos del Señor entonces, ¿sí? Versículo 7. Ahí va a mostrar el Señor como unas 3 o 4 cualidades o características. Primera una de ellas es el santo. Verso 7. Esto dice el santo. Así se le presenta el Señor a su iglesia local. Escribe al ángel, el santo dice. Entonces, qué bueno ver al Señor como el santo. No uno más, sino el santo. El único en su género. ¿Sí? Hablando como había dioses y templos, el Señor se presenta como el único Dios santo para su iglesia allí. Escríbele a mi iglesia que yo soy el único que tiene esa capacidad de ser santo. Y por eso cuando uno mira en Apocalipsis 6, ¿se acuerdan Isaías allí cuando está en el templo y ve que llega uno y dice, uy, ¿quién es el que viene aquí a presentar? Y ve al otro y solamente como Isaías juzgando a cada uno de los que iban entrando al templo allí. Pero Isaías no entraba. En el capítulo 5, y cuando llega al capítulo 6 de Isaías, dice Isaías, yo vi al Señor. Ya Isaías había entrado. ¿Y qué fue lo que vio según el versículo 3 de Isaías 6:3? Dio unos serafines. Y lo que esos serafines decían era, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Isaías, cuando ve a este único, el santo que se está presentando frente a su iglesia, Isaías lo ve y dice, santo, santo, santo. Hermanos, ese es el Dios del cual usted y yo hacemos parte, que es nuestro Dios que nos ama, el que te ama, el santo. Ese es otro tema que es muy amplio, pero quiero quedarme con esa parte de que Él es santo. Cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, según Lucas 1:35, el ángel le dice, el santo ser nacerá, el santo ser. Pero parece que el griego no habla de un ser, sino que dice lo santo, es como lo más cercano.
el único en su tipo, lo santo que hay que van a ser, lo santo. Trae la misma idea que el Señor desde su nacimiento, desde antes, y miramos de su nacimiento, habla que es santo. Pero es interesante que Él se presenta a la iglesia como el santo, el único. En su nacimiento, entonces es anunciado como santo. Pero cuando los fariseos ven a Jesús en Marcos 12, ¿cómo 24? ¿Cómo describen a Jesús? Dicen que Jesús, los milagros y lo que hacía era por el poder de Satanás. Para ellos Jesús no era el santo, y eran los fariseos los que conocían a Jesús, los que conocían todo lo que estaba escrito del Mesías y al que estaban esperando. Y ellos sabían que este era el Hijo de Dios. Pero ellos en su no reconocer, porque Jesús fue para ellos su peor obstáculo para su negocio que tenían, ellos dicen, este expulsa a los demonios por Satanás. Pero, ¿qué decían los demonios de Jesús? Interesante, los que debían reconocer su santidad decían que tenía demonios. Y los demonios, según Lucas 4:33, decían, eres el santo de Dios. Increíble cómo cuando usted y yo no queremos nada con el Señor, cuando usted y yo, Dios se vuelve como el enemigo, el que me estorba para hacer mis fechorías carnales. Puedo yo llegar a decir como estos fariseos, no, ese tiene eso, Dios, que va, eso, cualquier cosa. Pero los mismos demonios creían y decían el santo de Dios. Y Pedro nos recuerda, sé santo, porque el que nos ha elegido es santo. Pero también se describe allí como el verdadero, ¿sí? Otra característica del Señor, el verdadero, Apocalipsis 3:7, el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy que todo es tan relativo, quizás en esa época también ya había problemas por tantos dioses, por tantos a quienes adorar, por tantos templos, por tanta distracción. Aquí Jesús le dice a sus discípulos, y en ese contexto está casi despidiéndose de ellos la última noche que iba a estar con ellos. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y por eso entonces también en Juan 1:9 Jesús dice que Él es la luz verdadera. Por eso también Juan en el versículo 17 de Juan 1 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Jesús en Juan 15:1 nos vuelve y nos recuerda, yo soy la vid verdadera. Entonces, vemos al Señor como el santo, el único en su género. Y aquí también es la única verdad, la única verdad. Y quizás usted, hermano, amigo, en su contexto en que usted vive, trabaja, estudia, se desenvuelve, quizás haya polémica sobre que la verdad hoy es relativa. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo que la palabra nos recuerda acerca de nuestro Dios, hermanos, amigos, este sí es el verdadero. Esto aquí no es para cuestionar, no es cuestión para poner en tela de juicio, sino que aquí estamos hablando de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y punto. Hay que creerlo, hay que aceptarlo, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Él es el único que puede sustentar, hermanos, a cada creyente para dar fruto, porque es la verdad. Él es el único que puede darnos la fuerza, el único que da el poder para vivir la vida cristiana. No eres tú,
no son tus fuerzas, no son tus habilidades, es depender del Señor. Hoy podemos caer mucho en estas tentaciones de uno creer estoy preparado con lo que soy humanamente para servir al Señor, para hacer la obra del Señor, para hacer. Pero hermanos, esto no es tanto de estar preparados para hacer, sino depender más del Señor. Tomar la fuerza, tomar el poder del Señor para poder que Él nos use cuando ministramos, cuando servimos a su iglesia. Por eso nos deja claro el Señor que en esa relación que necesitamos usted y yo con el verdadero es donde está nuestra fuerza, no en nuestras tradiciones, no porque es que el poder está en las asambleas, no, hermano. Como el hermano decía, tenemos muy buenos principios, gracias a Dios. Hay cosas muy buenas, sanas, pero hermano, el único verdadero es el Señor. El único que tiene el poder es el Señor. No la asamblea en sí, no usted, no la tradición, no los tantos años que la obra de Dios está entre nosotros en Colombia, sino, hermanos, depender del Señor todos los días. Todos los días. Otra partecita que nos dice allí que Él tiene la llave, el que tiene la llave de David. Versículos 7, otra vez, capítulos 3, versículo 7. El que tiene la llave de David, el que tiene el cetro de autoridad, Él es el Señor del cielo y de la tierra. El heredero del trono de David, el que tiene el derecho a reinar, el Mesías. Ahí en Apocalipsis 1:18 dice, y el testigo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Fue lo que Juan escuchó. En Isaías 22:22 dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. ¿Sí? Es el Señor, el único que tiene esa autonomía y poder es Él. Nadie puede oponerse a su voluntad. Su trono no está en la tierra, su trono está en el cielo. Y por eso Él en Mateo 28:18 nos recuerda, toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada, nos recuerda el Señor. Y por eso Pablo, cuando nos recuerda en Filipenses 2:9 al 11, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo puso sobre todo lo que existe. Él es el único. Por eso tiene el poder para hacer lo que Él es. Este es el Rey de Reyes. Dio las llaves para predicar el Evangelio. Entonces, Él tiene todo el poder, Él tiene la llave, Él tiene todo el poder. Y Él fue el que entonces ha delegado poder a su iglesia para que entonces pueda evangelizar. Y entonces vemos cuando Pedro comparte el Evangelio allí, Pedro, allí cuando Jesús le dice en Lucas 23:34, Jesús le decía en su oración al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si me permite ese paréntesis ahí, para poder que esas llaves que luego vemos a Pedro ejecutando en Hechos capítulo 2, capítulo 3 y cuando va a la casa de Cornelio capítulo 10, fue interesante que Jesús, cuando dice estas palabras en la cruz de Lucas 23:34, nos recuerda el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había ofrendas o sacrificios para todo tipo de pecado que cometía la persona. ¿Sí? Por eso había tantas ofrendas y sacrificios. Pero yo no sé si estaré equivocado, pero me parece o creo que no he leído en la palabra que había sacrificios para cuando alguien pecaba voluntariamente. Cuando alguien mataba al otro voluntariamente, cuando alguien robaba voluntariamente, cuando alguien le quitaba la mujer al otro, cuando alguien hacía cosas directas, no importándole lo que decía el mandamiento, sino que lo hacía adrede. Hasta donde yo he leído no he encontrado una ofrenda para ese tipo de pecado. ¿Qué pasaba con el que pecaba así?
muera. ¿O no? Tenía que morir la persona porque no podía presentar una ofrenda por ese pecado voluntario. Cuando el Señor, entonces, ¿quiénes matan a Jesús? Los fariseos, los mismos que le decían, el poder tuyo es por Satanás, lo que tú haces es por el diablo, y lo vieron como lo peor y por eso lo llevaron a la cruz. Jesús en la cruz les está diciendo: Padre, ellos me mataron voluntariamente. No había ni una ofrenda, no había humanamente que hacer por este crimen que habían acabado de cometer contra Jesús. Y por eso Jesús, ahí en Lucas o en los evangelios sinópticos, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese pecado voluntario Cristo lo reverte por un pecado de ignorancia. Y por eso entonces es que hay perdón para estos que lo acaban de asesinar y para usted y para mí hoy. Porque Jesús en la cruz le dice al Padre: Padre, tómame a mí, si me permite parafrasear, tómame a mí como la ofrenda porque ellos lo hicieron adrede, lo hicieron a sabiendas. Padre, perdónalos. Qué amor, hermanos, qué misericordia, qué bondad. Qué hermoso uno poder recordar esto. Cuando yo leía esto y cuando el Espíritu Santo me traía a la cuenta esto, hermanos, la verdad yo no le había prestado tanta atención a esta frase de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces por eso vemos a Pedro cuando Jesús le dice en Mateo 16:15 que Jesús pregunta que qué dicen las personas, quién era Jesús. Y Jesús, entonces Pedro dice que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús le dice: pues Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y versículo Mateo 16:18: y te diré, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto se cumple ya cuando vamos a Hechos capítulo 2. Cuando Pedro predica el evangelio allí, después del Pentecostés, que todas estas personas están allí, entonces se convierten 3,000 personas en ese primer sermón de Pedro. Sí, qué privilegio le da Dios a Pedro. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, se convierten 5,000 personas más. Y luego Pedro va a la casa de Cornelio, de un gentil, y se convierte toda la familia y los invitados que habían allí. Dios usando a Pedro con este evangelio del reino. Por eso Jesús tiene todo el poder, porque Él es el Señor. Entonces la iglesia, hermanos, debemos reconocer el señorío de Cristo. No hay autoridades humanas, sino que usted y yo, cuando predicamos la palabra, cuando usted y yo nos apoyamos en la palabra y es lo que exponemos a las iglesias, entonces hay autoridad de acuerdo a la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra hoy. Y qué bueno que usted y yo hoy tenemos la bendición de poder predicar este evangelio. Miremos, segundo aspecto, miremos el mensaje del Señor. Entonces el mensaje del Señor, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Mira, he aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Qué tipo de puerta es esta? He aquí, he puesto una puerta abierta. ¿Qué tal si les parece a usted? Voy a especular, permítame, porque el texto no dice exactamente qué tipo de puerta había puesto el Señor, había abierto para su iglesia. Permítame especular, pero tengo varias cosas.
¿Qué tal si esa era una puerta de la comunión? He aquí abierto mi puerta a la comunión. ¿Qué tal? Yo creo que es posible, porque Cristo abrió esa puerta cuya acción, por esa acción de Cristo es que tenemos comunión con el Padre, por la obra de Jesús. Es que usted hoy y yo tenemos comunión con el Padre. Entonces qué bueno poder recordar a Jesús en Efesios 2:8, el cual nos resucitó, ¿sí? Con Él nos sentó en lugares celestiales. En Cristo, por Cristo tenemos esa comunión, ese acceso al Padre por la obra que Cristo ha realizado a beneficio suyo y mío. Otro aspecto, voy un poco rápido hay varias cosas allí. Creo que también nos abrió la puerta a la oración. He aquí, he puesto una puerta abierta y entonces le estoy diciendo, permítame especular. Hermanos, esa puerta es una puerta de comunión para que usted y yo tengamos acceso a todo lo que es la obra de Cristo por el Espíritu Santo. Pero también, qué bueno, como el hermano David nos explicaba, la oración, la puerta de la oración. También, qué bendición usted y yo poder imitar a Jesús. ¿Sí? Los discípulos vieron tantas cosas hacer al Señor. Y es interesante que una de ellas fue: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Qué bueno que usted y yo entonces tenemos a Jesús como el modelo por excelencia de la oración. Qué bueno que usted y yo tenemos ese ejemplo y tenemos esa motivación. Y si el Señor de todo oró y tuvo en cuenta este ejercicio cuando lo vemos en los evangelios continuo de orar, hermano, ¿cuánta oración necesita usted? ¿Cuánta oración necesito yo en mi vida? ¿Cuánta oración necesitamos como iglesia hoy, hermanos? Hermano, es que es el acceso a hablar con Dios. Hermano, es donde usted y yo tenemos el privilegio de entrar en contacto con Dios. Y ¿qué hizo Ana? Derramar nuestro corazón. Usted le puede contar cualquier circunstancia, problema íntimo, y orar por otros, hermano, es a través de la oración. Pero hermano y hermana, si usted es consciente conmigo esta tarde, creo que nos falta un poco más de oración. Aquí hay muchos que están orando y oran mucho, pero creo, hermanos, hermanas, que nos falta un poco más de oración. ¿Cree usted? Yo creo, y con todo respeto lo digo y amor y cariño, creo que un reflejo de lo que somos en nuestra vida de oración son los cultos de los martes, en el caso de la asamblea local de Pereira Centro. No sé qué día la oración en su iglesia. La verdad preocupa. Y no me lo tome, hermanos, iglesia local, como un regaño, por favor. Usted sabe que no soy de ese estilo. Pero sí quiero que el Espíritu le hable a su corazón, hermano. Considere que necesitamos más oración. Y si el Señor dice: he abierto una puerta, hermano, es para hacer uso de ella. Entremos a orar, entremos a interceder, entremos a buscar el poder del Señor a través de la oración para poder ser mejor usados para ministrar a su iglesia. Entonces, yo creo que con este ejemplo del Señor, qué bueno que podamos motivarnos a orar un poco más. Lo necesitamos, yo lo necesito. Quizás soy el más necesitado aquí. Yo lo necesito. Por eso le pido al Señor que me ayude a permanecer, a perseverar en este ejercicio de orar un poco. Hermano, hoy hay mucha tentación, hay mucha distracción. Y le cuento, la única forma de usted resistir es orando. La única forma de usted evaluar: aquí corro, resisto o qué, es orando. No hay otro. Pero entonces en oración es que puedo ver
Y si el Señor dejó una vestidura para el cristiano, y entre esas vestiduras está que hay que revestir de toda la armadura de Dios, y entre ellos está la oración, hermanos, creo que es por algo. Así que Dios nos ayude a que cada uno pueda mirar entonces la bendición que tenemos, una puerta abierta a la oración. Permítame usar otro aspecto, la puerta del compromiso. ¿Será que sí? ¿Será que hoy necesitamos eso o no? Yo creo que sí. El Señor ha abierto esa puerta, la puerta del compromiso. He abierto esa puerta del compromiso, hermanos, para estimularnos, para edificarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de que como iglesia nos cubramos, nos sostengamos unos a otros. Así que es una bendición poder servir, es una bendición poder ayudar a otros. Y tenemos el ejemplo de la iglesia en Colosas, ¿sí? Que sus conversaciones, su forma de tratarse era una forma de sean cordiales en la forma de tratarse, sean agradables. Qué bueno, sí, darle las gracias a estos hermanos que han organizado la conferencia, las hermanas en la cocina, cada detalle. Qué bueno poder darle las gracias, hermano. En estos hermanos hay un compromiso que nos han podido servir. Qué bendición. Hay que hacer esto, y no solamente aquí, sino también empezando desde su propia casa. Usted y yo damos las gracias por lo que nuestras esposas o esposos o los demás miembros hacen por nosotros. En la congregación damos gracias por lo que los hermanos hacen por nosotros. Hermanos, hay que valorar el compromiso que tienen los demás para con nosotros y nosotros para con ellos. Entonces, ser agradecidos. Creo que es un buen ejercicio, y eso va incluido también entonces de palabras que motiven, de lenguajes, no palabras que es como echarle un baldado de agua al otro. Hermanos, y aunque haya faltas, no hagamos uso de nuestros derechos, hermanos, sino misericordia el uno para con el otro. Que otro hermano se equivoca contigo, dale la mano, hermano, Dios te bendiga, va para adelante. No darle tanta mente a cosas que no ayudan, que no aportan. Hermano, necesitamos motivar esa parte de nuestro compromiso. Pero también también aquí de la parte de la evangelización, creo que también tenemos una puerta abierta de parte del Señor para evangelizar. Hermanos, nuestro hermano Gregorio es uno de los que habla mucho de que aprovechemos este tiempo que todavía tenemos la puerta abierta en Colombia para evangelizar. Hermanos, qué bueno que podamos sentarnos, cómo encontrar ideas para llegar a más personas. Yo creo que necesitamos ser más intencionales como iglesias locales. Hermanos, tenemos esa puerta abierta. ¿Sí? El Señor le está diciendo a su iglesia local: he abierto una puerta. Entonces, no sabemos el Señor cuándo nos va a cerrar esa puerta, porque puede ser. No sabemos qué circunstancias se presenten en Colombia, o las circunstancias de todo este mundo cambiante, porque, hermano, esto va para donde está escrito que esto va de mal en peor, y no quiero ser aquí ave de mal agüero, simplemente cito la palabra. Llegue quien llegue, esté quien esté, váyase quien váyase, hermano, esto va de mal en peor, porque tiene que cumplirse el plan de Dios, y usted y yo como iglesia hacemos parte de ese plan. Así que qué bueno que usted y yo pudiéramos más intencionalmente poder ser de testimonio a tu propia familia, en tu propia casa. ¿Me seréis testigos en dónde? Hechos 1:8, mi casa. Desde mi propia casa, hermanos. Por favor, que el Señor nos ayude a ser testimonio, ejemplo desde nuestras propias familias, casas, porque ahí necesitamos brillar. ¿Qué tal en su entorno laboral? ¿Qué tal en su entorno de estudio, con sus vecinos? Hermanos, todo este tipo de cosas. Me llama la atención en Primera de Pedro capítulo 3, una mujer se ganó a su esposo echándole cantaleta, ¿cierto? No, sin palabras. Eso dice mucho. ¿Cómo era la forma de esta mujer comportarse, ser testimonio que ganó a su esposo sin palabras?
Qué bendición poder imitar a esta mujer de 1 Pedro capítulo 3, porque es tanto para mujeres como para hombres. ¿Y qué tal también la puerta del servicio? Otra oportunidad, sí, pues aquí en la conferencia lo podemos corroborar en su iglesia local, pero la pregunta es, hermano, ¿usted está involucrado en su iglesia local en alguno de los ministerios que hay? ¿Es usted un creyente esta tarde? ¿Usted está seguro que es un creyente? ¿Qué está haciendo? ¿De qué forma está sirviendo a la iglesia local? Porque usted tiene un don. Si usted es creyente, mínimo tiene un don. Entonces ese don no es para usted lucirlo ni sacarle brillo y mantenerlo. No, es para ponerlo al servicio. Hay que estar sirviendo, hermanos. Entonces ahí tenemos otra bendición, una puerta abierta al servicio. Tenemos ahí el ejemplo de los dones. Pero también tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que sirvió, lavó los pies a sus discípulos, y él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces usted y yo no podemos ser diferentes a nuestro Maestro. Hermanos, tenemos la bendición de servir. Y otro aspecto también es la puerta de la compañía del Señor en tu vida, la presencia del Señor en tu vida. Entonces le dije, permítame especular, pero creo que son cosas muy bíblicas, que tenemos soporte en la palabra de que el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. El Salmo 91:15 dice: yo estaré contigo en el día de la angustia. Y todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento y demás escrituras, que el Señor garantiza que está con nosotros, por difícil que sea la situación. Hay más, pero miremos entonces. Hemos visto la puerta que el Señor dice: he abierto una puerta para la iglesia. ¿Qué puedes hacer? Pero miremos algunas condiciones para entrar por esa puerta que el Señor abrió. Dice el verso 8, capítulo 3, verso 8: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué tal si hablamos de una vida victoriosa? Entonces, para entrar por esa puerta necesitamos una vida victoriosa. Y dice Apocalipsis 3:8, ¿qué es lo primero que dice ahí? Cuando tienes poca fuerza. Una de las condiciones para entrar, para tener esa vida de victoria, hermanos, es tener mucha fuerza. No, estos hermanos de Filadelfia habían encontrado su secreto en no confiar en su fuerza, en no creer en ellos como tal, sino verse en personas que tenían poca fuerza en ellos, pero que su poder estaba en el Señor. Y por eso entonces ellos es una iglesia pobre, sin fuerza, pero que dispone de la fuerza del Señor. ¿Qué tal le parece a ustedes? Uno verse una iglesia pobre, una iglesia desnutrida, hablando humanamente, pero esa iglesia teniendo la fuerza del Señor. Creo que es lo que necesitamos todo. Esa es la alarma, que me faltan 10 minutos. Sí, debo terminar a las 5, ¿cierto? Ok. De aquí me está diciendo que tengo 10 minutos más para aterrizar esto. Entonces, nos está recordando aquí que, hermanos, ellos se vieron con poca fuerza. Entonces, uno de los secretos para que usted sea fuerte, hermano, es no tener usted fuerza. Zacarías 4:6 nos recuerda: no es con ejército, no es con espada, dice el Señor, sino con mi poder, con el poder de mi fuerza. Sí, eso decía
Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con la fuerza del Señor. Ana, que el hermano nos habló, es interesante que Ana, allí cuando ella oró y todo esto, capítulo 2, versículo 1, dice: mi poder se exalta en Jehová. Mi poder no está en mí, sino en el Señor, dado su incapacidad de tener un hijo. Pero ella reconoció que su fuerza estaba en el Señor. Verso 9, 1 Samuel 2, 9. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie podrá ser fuerte en lo que cree si no depende del Señor. El salmista también decía que el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni por su fuerza, ni por su espada, ni porque tenga mucha fuerza, ni valiente. Él se salva solo cuando cree en el Señor. Entonces nos lleva Pablo en segunda a los Corintios. ¿Cómo se ve Pablo? Con este aguijón, con esta limitante que tenía física. Le había orado a Dios 3 veces, o con su problema, no sé si era físico o lo que, pero dice que era un aguijón, algo que lo limitaba. Y entonces el Señor le dijo: Pablo, bástase mi gracia. Y entonces Pablo llegó a su conclusión: bienvenido mi problema, porque cuando soy débil, cuando no tengo fuerza, soy fuerte. Hermanos, una de las cosas poderosas es que usted y yo necesitamos la fuerza del Señor. Hermano, no es con nuestra estrategia. ¿Y qué tal si ahí usted puede pensar esa canción que dice: con manos vacías? Dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. No puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pero esa parte, con manos vacías. Hermano, la única forma de ser poderosos, de ser usados por Dios, es ir ante Él con manos vacías, para que Él las llene, para que Él nos dé la fuerza, su poder. Otra cosita para entrar por esa puerta. Verso 8, Apocalipsis 3: has guardado mi palabra. Hermanos, hay que tener en cuenta la palabra de Dios para todo. ¿Para qué guardar la palabra? Para guardar la palabra, ¿qué hay que hacer? Entonces sería la pregunta. Hermano, hay que conocer la palabra, hay que leer la palabra, hay que vivir la palabra, hay que obedecer la palabra. Hermanos, hay que tener la palabra en tu vida, en mi vida. Si queremos ministerios más poderosos, tiene que ser con la palabra, a través y con la palabra. Si queremos iglesia con más poder, hermanos, es enseñar la palabra. Hermanos, no podemos pararnos a entretener, a hablar de filosofías o hablar de otro tipo de cosas, sino, hermanos, educar, enseñar la iglesia con la palabra de Dios. Otro aspecto es: no has negado mi nombre. Entonces, para entrar por esa puerta, hermanos, repito, hay que tener poca fuerza. ¿Cuál otra es? ¿Cuál otra es? No, esa es la tercera que estoy. Sí, guardar mi palabra, qué pena, perdón. Y el tercero es: no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Esto significa que la iglesia reconoce el señorío de Cristo. Una iglesia victoriosa es una que vive por fe. Hermano, necesitamos cada día confesar el nombre de Jesús, que es que no hay otro nombre, que es que no hay poder por encima de Él. No hay para dónde más ir si no es a través del Señor. Hermanos, por eso Gálatas 2:20, que creo que la mayor parte conmigo lo conoce: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, ¿nos vemos así? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Hermano, que Dios nos ayude. Y toca ir a la conclusión. Unas palabras aquí de reflexión. Verso 13, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Tienes poca fuerza? ¿Cómo te ves? ¿Tienes poca fuerza o mucha fuerza? ¿Estás guardando la palabra del Señor? ¿Has negado el nombre del Señor? Cuidado con nuestro testimonio, cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestras actitudes, hermanos. Es fácil uno negar el nombre del Señor en presencia de otros. Por eso estas preguntas son para que medites y meditemos cada uno. En este desafío personal, ¿cómo le vamos a responder al Señor? Yo creo que sería bueno, hermano, ahí en un acto casi ya de oración personal. Señor, reconozco que tengo a veces demasiadas fuerzas y necesito que tu fuerza, te necesito de tu fuerza y no la mía. Hermano, esto no es con tu estrategia ni con la mía, esto no es por la experiencia, esto no es, hermano, es con la fuerza del Señor. Señor, reconozco que muchas veces no he guardado tu palabra. Usted lo sabe y cada uno mire en su corazón. Señor, reconozco que muchas veces he negado tu nombre. No te tengo como el Señor. Muchas veces te he llamado Señor, pero realmente no eres mi Señor. Si quieres, ahí sentado te pones de pie. ¿Qué tal si ahí te tomas unos segundos y miras delante del Señor cómo está tu vida? Y quiero que meditemos en esa parte de qué tanta fuerza tienes o con qué fuerza estás trabajando. ¿Cómo te sientes frente a... ¿Has guardado la palabra del Señor? Entonces ahí con el Señor puedes decirle: Señor, si esta iglesia en Filadelfia, su éxito fue verse pequeños, sin fuerzas, en medio de tanta distracción de corrupción, frente a tantos ídolos, dioses falsos, estos hermanos no negaron el nombre del Señor. Estos hermanos guardaron su palabra. Señor, necesitamos para este tiempo que nos des la misma fuerza tuya. Señor, mira cada una de nuestras actividades, cada uno de lo que hacemos. Señor, no queremos hacerlas en nuestra fuerza ni experiencia, sino en dependencia del Espíritu Santo. Queremos depender más de ti para todo, Señor, porque queremos ser más poderosos. No queremos ser nosotros los que convencen, sino tu Espíritu. No queremos ser nosotros los que empujan o motivan a otros, aunque hay que llamar, hay que pastorear, sino que sea tu Espíritu, que sea tu palabra, que sea cada uno de mis hermanos, que seamos como iglesia guardando tu palabra, motivándonos unos a otros a entrar por esta puerta tuya que has dejado abierta para nosotros. Gracias, Señor, porque
estás próximo a venir por nosotros. Gracias por la verdad que nos has prometido, de que estás con nosotros en la prueba. Gracias porque ya nos hablas que somos columnas, que somos personas de ti. Señor, gracias por esta conferencia. Rogamos que cada palabra que hemos escuchado, que cada detalle, lo que hemos experimentado durante esta conferencia, Señor, se haga una realidad a volver a nuestra vida real. Cada uno al volver a su sitio de origen, al enfrentarnos a la realidad. Hoy hemos estado este fin de semana aquí en una burbuja espiritual donde no hay tantas distracciones, sino que todo es palabra y Dios te bendiga y hermanos queridos y todo. Pero cuando volvemos a nuestro mundo real, Señor, tú sabes a qué nos enfrentamos. Ayúdanos a recordar esta palabra, que somos tu iglesia, que tenemos un Señor y que Él siempre nos está recordando con su palabra que nos ama, que está para nosotros y nos está corrigiendo y nos está advirtiendo de las cosas que debemos prestar atención para ponerlas a tus pies y ir en pos de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu recurso, de tu inteligencia, de lo tuyo, Señor, a depender más de ti. Muchas gracias por cada hermano, cada hermana. Y ahora que regresamos a nuestros hogares, cada uno, llévanos con tu paz, con tu seguridad. Consuela a cada uno aquí. Tú conoces que hay cada uno con sus diferentes necesidades, viudas recientes, el hermano Arley, huérfanos, demás enfermedades, problemáticas. Señor, tú conoces todo. Señor, ponemos delante de ti a cada uno de tu iglesia. Bendice y ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.